Mi cuñado me llamó parásito por no tener trabajo fijo, pero no sabía que su jefe directo era mi socio de negocios. 3 días después, perdió el empleo y me llamó para pedir ayuda. Nunca he sido el tipo de persona que presume lo que tiene, ni tampoco el que anda por la vida aparentando más de lo que hay. Siempre he creído que el dinero real, el que no se esfuma al primer mal mes, se hace en silencio. Mientras otros publicaban sus fotos en oficinas falsas o celebraban sus ascensos con una copa de vino barato y una descripción cursi en LinkedIn, yo estaba construyendo, sin decir mucho, una red de clientes en crecimiento. Desde que dejé mi último empleo fijo, uno que, por cierto, me exprimía el alma por un salario de mierda. Me dediqué por completo a desarrollar campañas digitales para pequeñas marcas latinas que apenas arrancaban en el mercado de Estados Unidos. Lo hacía desde mi pequeño estudio, que era una mezcla entre oficina, bodega de equipo audiovisual y a ratos, cuarto de crisis cuando no salía ni un proyecto por semanas. Pero al menos era mío. Lo construí yo. Y aunque no tenía una nómina fija ni un sueldo mensual con prestaciones, facturaba lo suficiente para vivir bien. Claro, eso nadie lo sabía, y ahí empieza toda esta mierda. La escena fue en casa de mis suegros, durante la cena de Acción de Gracias, ese infame jueves donde se supone que todos agradecen lo que tienen, pero también es cuando más se destapan las envidias. Los comentarios pasivo-agresivos y las putas comparaciones familiares. Richard, el hermano menor de mi esposa, estaba sentado justo frente a mí, con su camisa planchada al milímetro y su reloj de marca bien visible cada vez que levantaba la copa para brindar por algo que ni recordaba. Siempre había sido competitivo, medio arrogante, y con esa necesidad enfermiza de dejar claro que era el que había triunfado en la familia. Según él, trabajar para una gran cadena de supermercados en la parte ejecutiva era motivo de orgullo eterno. Estabilidad, decía cada vez que se hablaba de empleo. Seguridad, repetía como si se tratara de un padre de los años 50 aconsejando a su hijo sobre el valor de una buena pensión. Todo eso estaría muy bien, si no fuera porque tenía la puta costumbre de menospreciar todo lo que no encajara con su molde cuadrado y asfixiante. El comentario vino después de que mi suegra me preguntara, de la forma más hipócrita del mundo, si ya estaba trabajando otra vez o seguía con mis cosas esas de internet. Richard no esperó ni 5 segundos para meter su cuchillo, dijo, mientras se servía más vino, que lo mío no era trabajo real, que ya era hora de que yo hiciera algo serio con mi vida. Y que no entendía cómo su hermana podía estar casada con alguien que no tenía un empleo de verdad. Me miró directo a los ojos y soltó, como si nada, que yo era prácticamente un parásito viviendo de la buena fe de los demás. En la mesa se hizo un silencio de esos que ni el crujir de los cubiertos podía disimular. Mi esposa se quedó helada. Mis suegros fingieron no escuchar. Y yo, que por dentro hervía como una olla de presión a punto de estallar, solo respondí con una sonrisa. No porque estuviera tranquilo, sino porque ya sabía lo que iba a hacer. Porque, sin que Richard lo supiera, su jefe directo en esa empresa que tanto alardeaba, era mi socio. No solo eso, teníamos proyectos en común, clientes cruzados y, desde hacía semanas, él mismo me había hablado de que quería limpiar la casa y prescindir de ciertos empleados que no estaban dando el rendimiento esperado. Aquel insulto no fue solo un ataque personal. Fue una invitación a la guerra. Y aunque me habían enseñado a no reaccionar en caliente, lo que hice esa noche fue tomar nota mental de cada palabra, cada gesto, cada risa cínica que soltó al final cuando repitió, entre dientes y carcajadas, que yo era un mantenido moderno con laptop. En ese momento entendí que mi venganza no podía ser impulsiva ni exagerada. Tenía que ser quirúrgica. Silenciosa. Precisa. Y sobre todo, tenía que doler. Porque él se burló creyéndose superior. Y porque no hay nada más humillante para alguien como Richard que ser aplastado por el mismo al que llamó parásito. Lo que siguió no fue una respuesta inmediata, sino una serie de movimientos cuidadosamente ejecutados. Y a partir de aquí, les voy a contar, paso a paso, cómo en menos de una semana, el hombre que se burló de mí terminó llamándome para pedirme ayuda, rogando como un perro. Porque si hay algo que aprendí en este país, donde las apariencias valen más que los principios para muchos, es que el éxito no siempre se grita.
A veces, solo se muestra. Especialmente cuando el que lo necesita no tiene ya a quien más acudir. Actualización 1. Pasaron apenas 3 días desde aquella noche de acción de gracias, y la vida, o el karma, según como se quiera ver, se encargó de acomodar las piezas con una precisión casi poética. Recuerdo que estaba revisando unas métricas de campaña en la laptop, tomando café frío de un vaso de plástico, cuando escuché la notificación de mi teléfono vibrar insistentemente sobre la mesa. Era un mensaje de texto, de esos que no se esperan ni en los mejores sueños de un vengativo silencioso. Me despidieron. ¿Tienes un minuto para hablar? Me urge. La notificación decía Richard y, por un segundo, pensé que era una broma. Me reí solo, sin emitir sonido, como quien se encuentra con una ironía demasiado perfecta como para ser real. Dejé el teléfono ahí, vibrando, mientras me tomaba el tiempo de terminar lo que estaba haciendo. No porque fuera algo más importante, sino porque no iba a darle a ese imbécil el lujo de una respuesta inmediata. Quería que se sintiera en el limbo, sin saber si lo ignoraba por desprecio o si me estaba cagando de la risa mientras leía su mensaje. Spoiler, era lo segundo. Una hora más tarde, cuando ya sabía que el tipo debía estar rascándose la cabeza y caminando en círculos por su departamento de diseño minimalista, le respondí con una sola línea. Nada de drama, nada de reproches, solo lo justo para darle una pizca de esperanza antes de dejarlo sudar un poco más. Le escribí, claro, Richard. Ven mañana a mi oficina en el centro. Hablamos ahí. Le puse la dirección de nuestra agencia, sin firmar, sin despedirme, sin ponerle cara amable al mensaje. Quería que su mente hiciera el resto del trabajo. Que pensara en todo lo que había dicho, que entendiera el giro del destino, que asimilara que, de todas las personas en el mundo, tenía que venir a mí a pedir ayuda. La ironía era tan deliciosa que me fui a dormir con una sonrisa que no se me borró ni al cepillarme los dientes. La mañana siguiente me levanté más temprano de lo normal. No porque tuviera algo pendiente, sino porque sabía que tenía que prepararlo todo. Fui a la oficina con calma, revisé los espacios comunes, ajusté las luces, me aseguré de que la máquina de café tuviera solo la variedad barata, esa que sabía que a Richard le parecía repugnante. Y me senté en mi escritorio sin abrir la laptop, solo para observar. Le pedí a Carla, mi asistente, que lo dejara esperando al menos unos 20 minutos en la recepción, sin ofrecerle agua, sin tratarlo con simpatía. Dile que estoy ocupado en una reunión interna, le dije. Carla no preguntó, solo asintió. Ella ya conocía esa mirada mía que no da lugar a dudas. Cuando finalmente lo hice pasar, me aseguré de que lo hiciera por el pasillo donde colgaban nuestras campañas más exitosas. Fotos de conferencias, pantallas con resultados de ventas, contratos enmarcados, todo cuidadosamente puesto como un recordatorio de lo que Richard siempre había subestimado. Lo vi entrar con paso torpe, los hombros caídos, el rostro hinchado como si no hubiera dormido bien. No traía ni la arrogancia de antes ni el tono burlón con el que me insultó días atrás. Traía cara de derrota, y eso, honestamente, me dio vida. Lo saludé con frialdad, ni siquiera me paré de la silla. Le señalé la otra punta del escritorio y le dije que se sentara. En vez de iniciar una conversación laboral, empecé preguntándole cómo se sentía, en un tono clínico, como quien interroga a un paciente que claramente ha tocado fondo. Él, incómodo, dijo que había sido despedido de forma abrupta, que había sido una reorganización y que no entendía bien por qué lo habían escogido a él. Lo dejé hablar. Me contó que su jefe había sido muy seco, que no le dieron muchas explicaciones y que el ambiente en la oficina había cambiado desde hacía semanas. Por dentro, yo solo pensaba, claro, cabrón, cambió desde el momento en que te burlaste del tipo equivocado. Después de dejarlo desahogarse unos minutos, le dije con la misma calma con la que se lee un periódico, puedo ayudarte, pero no va a ser en el puesto que tú quieres. Me miró confundido, como si aún no entendiera que ya no tenía el control. Le dije que podía entrar a la agencia, sí, pero como becario. Nada de sueldo al principio, nada de responsabilidades glamorosas. Solo trabajo duro, días largos y cero crédito. Richard abrió los ojos como platos. Murmuró que no entendía.
Que si era una broma. Que si podía al menos empezar con algo más acorde a su experiencia. Yo solo respondí con algo que llevaba días guardándome: aquí no hay puestos por lástima, ni por currículum, ni por cuñado. Aquí se gana desde abajo. Así como tú dijiste que yo no tenía un trabajo de verdad, ahora vas a tener que ganarte uno. No dijo nada. Solo asintió con una mezcla de orgullo tragado y desesperación acumulada. Lo dejé salir sin promesas, sin palabras de aliento, sin nada que lo hiciera sentirse cómodo. Quería que se sintiera diminuto. Porque la venganza, cuando se sirve fría, no necesita gritos. Solo necesita que la otra persona entienda, por fin, en qué parte del tablero está parada. Y Richard, ese día, se dio cuenta que ya no era el jugador. Era solo una ficha más. Actualización 2. Habían pasado exactamente 8 días desde que Richard pisó mi oficina por primera vez, y desde el primer minuto supe que ese hombre no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Aceptó el puesto de becario sin cuestionar demasiado, con esa expresión contenida de quien siente que se está tragando una montaña de mierda pero que aún guarda la ilusión de que al final lo van a premiar por el sacrificio. Lo asigné directamente al área de contenido, un espacio que casi nadie quiere porque es donde se suda sin reconocimiento, donde el trabajo es puro músculo: redactar, programar, monitorear engagement, resolver bugs y, sobre todo, recibir gritos de los clientes por errores que casi nunca son culpa tuya. Le asigné a Ana como supervisora, una mujer brillante que no tolera estupideces, y le di carta blanca para tratarlo como a cualquier otro pasante, sin importar su apellido ni sus conexiones. Él no lo sabía, pero yo había dejado todo esto perfectamente orquestado para que cada minuto suyo en la agencia le costara cada gota de arrogancia que le quedara en el cuerpo. Desde el primer día, Ana me escribió un correo que aún conservo, lleno de sarcasmo sutil. Me dijo que el nuevo había llegado 15 minutos tarde, vestido como si viniera a una entrevista en Wall Street, con un cuaderno de notas que jamás abrió y preguntando si tendría una laptop asignada para trabajar. Ella, con esa frialdad suya que me encanta, le respondió que no, que debía traer la suya o trabajar desde uno de los equipos compartidos, justo esos que están pegados a la cocina y al lado del baño. Según me contó, Richard apenas logró disimular el asco. Y eso me dio gusto. Porque necesitaba que entendiera, desde el principio, que en este mundo, el real, el que no está adornado con títulos en LinkedIn ni aplausos vacíos. Nadie le iba a rendir pleitesía solo por tener una licenciatura y una corbata cara. A los 3 días, ya lo veía caminar por la oficina con los hombros encogidos, con los ojos clavados en el suelo, tratando de pasar desapercibido mientras cargaba termos de café. Impresiones y documentos para reuniones a las que no estaba invitado. En una de esas ocasiones, lo vi desde mi sala de juntas, intentando sin éxito abrir la puerta con el codo porque traía una bandeja de galletas y nadie lo ayudó. Le abrí yo mismo, mirándolo directo a los ojos mientras le preguntaba en tono seco si le había puesto azúcar al café de Jorge, el editor jefe. Tartamudeó que no estaba seguro. Le respondí: entonces ve y pregunta. Aquí no hacemos las cosas a medias. Apretó los dientes, dio media vuelta y se fue a averiguarlo. Lo observé mientras se alejaba, y no pude evitar sonreír. La humillación, si se administra bien, se convierte en pedagogía. Una semana después de haber comenzado, su esposa me llamó. No era algo raro, ella y yo habíamos tenido una relación cordial desde siempre. Pero ese día no sonaba cordial, sonaba molesta, frustrada, como si estuviera al borde del colapso. Me dijo que Richard llegaba a casa hecho polvo, que no tenía tiempo ni para ayudar con las tareas de los niños, que estaba deprimido y que, según ella, yo me estaba aprovechando de su situación. Me lo soltó así, con ese tono pasivo-agresivo que usan los familiares cuando quieren intervenir en algo que no entienden del todo. Le respondí con absoluta calma que Richard no estaba haciendo nada distinto a lo que cualquier otro becario hacía en su primer mes, que no había privilegios para nadie, y que si estaba tan cansado, era tal vez porque no estaba acostumbrado a ganarse las cosas desde abajo. Ella intentó suavizar su postura, pero ya era tarde. Le dejé claro que, en este lugar, nadie tenía coronita. Y colgué. Como broche de oro,
Esa misma tarde subí una foto al grupo familiar de WhatsApp donde se veía a Richard, sentado en su escritorio, con cara de zombie frente a dos pantallas. Mientras Ana le señalaba algo en la libreta con gesto de fastidio. Le puse un texto que decía, el nuevo talento en formación. No tardaron ni 2 minutos en llegar las risas. Su prima Carolina escribió que por fin alguien en la familia se estaba volviendo influencer corporativo. Su tío Luis dijo que ahora sí entendía lo que era el karma. Nadie sabía el trasfondo completo, pero todos olfateaban que algo raro había pasado. Y eso me servía. No necesitaba que supieran los detalles. Solo quería que vieran la imagen de Richard reducido a lo que él mismo despreciaba. Esa noche volví a casa tarde, pero satisfecho. Sabía que esto apenas era el inicio. Porque mi plan no era solo que trabajara duro. Mi plan era que se quebrara. Que pidiera ayuda. Que suplicara. Que entendiera, desde las tripas, lo que significaba mirar a alguien por encima del hombro y luego tener que agachar la cabeza para no ahogarse en su propia soberbia. Y todavía no habíamos llegado a la parte más jodida. Actualización 3. Había transcurrido poco más de 2 semanas desde que Richard empezó a trabajar en la agencia y, para entonces, la máscara de dignidad que había intentado conservar se le había resquebrajado por completo. Ya no llegaba con su camisa de diseñador ni con esa actitud sobrada de ejecutivo en pausa, ahora vestía lo que fuera que estuviera limpio y no oliera a encierro. Cargaba su propia mochila como si fuera una piedra atada a la espalda y evitaba cruzar miradas con cualquiera que le recordara que, por más que alguna vez se creyó el favorito de la familia, ahí dentro no era más que un novato más tratando de sobrevivir al ritmo frenético de las agencias pequeñas que no perdonan ni la mediocridad ni la lentitud. El trabajo en contenido lo estaba consumiendo por dentro, y lo sabía porque Ana me lo decía sin filtro cada vez que se le acababa la paciencia. Me mandaba capturas de pantalla de las cagadas que cometía, como un pie de foto mal escrito para una campaña de cosméticos en español que decía piel áspera como nunca en lugar de piel suave como nunca. O un calendario editorial que entregó con las fechas corridas una semana. No eran errores fatales, pero sí dejaban claro que Richard no solo estaba fuera de su zona de confort, sino que además había perdido ese aire de eficiencia que tanto presumía cuando trabajaba en su empleo anterior. En esa empresa, donde aún creía que lo habían sacado injustamente, había estado rodeado de subordinados, sistemas automatizados y tareas perfectamente predecibles. Aquí, en cambio, cada día era distinto, cada cliente era una ruleta rusa, y cada error, una oportunidad perfecta para recordarle que no estaba en control de nada. Una tarde, después de que un cliente rechazara todo un paquete de capis que él había escrito con una mezcla de inglés técnico mal traducido y frases de coaching motivacional, lo llamé a mi oficina. No para reprenderlo, sino para ver hasta qué punto estaba dispuesto a arrastrarse con tal de no admitir que se había equivocado de vida. Me senté frente a él, con las piernas cruzadas, el café humeante entre los dedos y la mirada fija en su cara desgastada. Le pregunté si sentía que estaba aprendiendo algo. Él, visiblemente incómodo, dijo que sí, que estaba valorando la experiencia y que le parecía un buen entrenamiento. Yo sonreí. Le respondí que eso me alegraba, porque todavía le quedaban 2 semanas más de ese entrenamiento antes de que siquiera pudiéramos considerar darle un pequeño bono o una carta de recomendación. Su expresión se contrajo. No dijo nada, pero sus hombros se desplomaron un poco más. Y yo supe que lo estaba quebrando, centímetro a centímetro. Esa noche, mientras revisaba algunas estadísticas en mi laptop, me llegó un mensaje de su esposa otra vez. Esta vez no me pedía que lo ayudara ni que le diera un aumento ni que lo tratara con más amabilidad. No. Esta vez me pedía, casi como un favor personal, que hablara con él, que lo motivara, que le dijera que iba bien, porque según ella, Richard había empezado a decir cosas como que todo el mundo lo odiaba. Que no era suficiente para nada, y que quizá era verdad lo que todos pensaban. No supe si sentir lástima o satisfacción. Porque en otra vida, tal vez le habría ofrecido una mano, un consejo, un puente. Pero en esta, la que él mismo había elegido dinamitar con su lengua venenosa y su ego desproporcionado, lo único que podía hacer era dejarlo caer.
Al día siguiente, decidí no decirle ni una palabra. Pasé junto a él 2 veces y ni lo miré. Quería que entendiera que ya no había consuelo ni redención instantánea. Que aquí no existían los premios por resistir 2 semanas de esfuerzo. Y como si el universo decidiera sumarse al guión, esa misma tarde Carla me avisó que Ana lo había enviado al almacén para buscar unos vinilos promocionales que ni siquiera existían. Solo porque se equivocó en la redacción de una newsletter urgente. Lo había mandado a dar vueltas por los pasillos solo para sacarlo de su vista, como se hace con los que estorban más de lo que ayudan. Y él fue, sin chistar. Con la cara de quien sabe que ya no puede darse el lujo de discutir nada. Esa noche, después de una larga llamada con mi socio, el mismo que lo había despedido semanas antes, y que ahora se carcajeaba cada vez que le contaba alguna nueva anécdota del nuevo becario. Me metí al grupo de WhatsApp familiar. Tomé una de las capturas que me había mandado Ana, donde se veía a Richard agachado en el suelo, buscando unos cables que nadie le había pedido, con cara de no entender nada, y la subí sin explicación. Solo puse, el nuevo talento audiovisual de la familia en acción. Hubo un silencio digital por unos minutos y luego empezaron las reacciones, stickers de palomitas, comentarios de risa, uno que otro tío preguntando si estaba haciendo una pasantía o si lo habían bajado de puesto por error. Nadie tenía el contexto completo, pero no lo necesitaban. Las imágenes hablaban solas. Me acosté ese día con una sensación de paz que no sentía desde hacía años. No porque disfrutara del sufrimiento ajeno sin razón, sino porque había algo profundamente reparador en ver cómo alguien que te humilló públicamente recibía, con precisión milimétrica, una dosis de su propio veneno. Y lo mejor de todo era que todavía no estaba listo para darle el golpe final. Porque sí, ya se estaba quebrando. Pero yo no quería que solo se rompiera. Quería que me pidiera ayuda. Que me mirara con esa mirada de derrota que tanto había disfrutado ver en otros. Que me dijera, con sus propias palabras, que se equivocó. Porque ahí, y solo ahí, iba a saber que mi venganza estaba completa. Actualización 4. Había pasado ya un mes desde que Richard se incorporó como becario, y para entonces, ya ni siquiera intentaba fingir que todo iba bien. Había perdido por completo esa actitud engreída con la que llegó, y ahora no era más que una sombra de sí mismo, callado, cansado, y visiblemente molesto con cada tarea que se le asignaba. Pero sin el valor suficiente para renunciar o siquiera reclamar. Su orgullo se había hecho polvo. Y no solo dentro de la agencia. Me había encargado de que ese deterioro se expandiera hacia afuera, hacia su círculo, hacia esa imagen que tanto le importaba mantener. Había dejado de publicar en redes sociales. Su perfil de LinkedIn, que antes actualizaba religiosamente con cada nimiedad que hacía en su anterior empleo, llevaba semanas sin moverse. Ya no era el gerente corporativo joven y prometedor. Ahora era simplemente el cuñado incómodo que trabajaba sin cobrar, bajo las órdenes del mismo hombre que había llamado parásito frente a toda su familia. Un martes por la mañana, mi socio pasó por la oficina. Teníamos una reunión informal para revisar un nuevo cliente que íbamos a compartir, y aprovechó para dar una vuelta por las áreas y saludar al equipo. Cuando entramos al espacio de contenido, Richard ni siquiera se levantó. Se quedó clavado frente a su pantalla, fingiendo concentración en un calendario de publicaciones que llevaba 3 días sin avanzar. Mi socio lo miró por unos segundos, con ese gesto de contención que uno pone cuando quiere burlarse pero sabe que no es el momento. Luego me dijo, en voz baja, casi susurrando, ¿este no era el que me decía que merecía un ascenso? Yo asentí, sin decir nada más. Él soltó una risa seca y añadió, bueno, ahora sí que ascendió, directo al sótano. Me reí también, pero no de forma ruidosa. Ya ni siquiera necesitaba hacerlo. La escena hablaba por sí sola. Y lo mejor de todo es que Richard escuchó cada palabra. Lo vi apretar los puños sobre la mesa, pero no se atrevió a moverse. Sabía que cualquier intento de defenderse solo lo iba a hundir más. Y ese fue el verdadero golpe, verlo tragarse el desprecio sin poder ni replicar. Esa misma tarde, reuní al equipo en la sala común para celebrar que habíamos superado una meta trimestral de ventas. Compré pizzas,
traje cervezas, incluso puse música. Todos estaban relajados, bromeando, intercambiando anécdotas. Todos menos Richard, que se quedó en su escritorio, en silencio, con la cabeza gacha, como un niño castigado al fondo del salón. Nadie lo invitó. Y yo tampoco hice el gesto de incluirlo. Porque para mí, ya no era parte del grupo. No mientras no reconociera lo que había hecho. Ana, que siempre captaba los momentos incómodos con precisión quirúrgica, se me acercó mientras se servía una cerveza y me dijo sin rodeos, ese tipo está al borde del colapso. Hoy lo escuché hablar solo en el baño. Decía que nadie lo respetaba. Le pregunté si había mostrado señales de querer irse. Ella negó con la cabeza. Dijo que tenía miedo de quedarse sin referencias, sin respaldo, sin nada que le sirviera para salir de ahí sin quedar como un fracasado. Y eso me confirmó que la estrategia iba como debía. Porque a Richard no solo lo estaba desarmando laboralmente. Lo estaba desmontando psicológicamente. Y esa era la única forma en que aprendería. Unos días después, lo vi parado frente a la puerta de mi oficina. No había tocado. Solo estaba ahí, esperando que lo notara. Lo hice pasar y se sentó sin que yo dijera nada. Se le notaba la ansiedad en la respiración. Tragaba saliva con una frecuencia alarmante y tenía la mirada baja, como si le pesaran los ojos. Me dijo que quería hablar de manera sincera, que sentía que no estaba rindiendo como debía, y que quizás sería mejor para ambos si buscaba otra oportunidad. Lo escuché sin interrumpirlo, mientras fingía leer un documento. Cuando terminó, le pregunté si eso significaba que estaba renunciando. Me miró, confundido, y dijo que no exactamente, que solo estaba pidiendo una salida menos dolorosa. Le respondí, con una neutralidad que casi rayaba en la crueldad, que si renunciaba, lo haría sin carta de recomendación, sin constancia de tiempo trabajado. Sin absolutamente nada que pudiera utilizar para justificar ese mes en su currículum. Le dije que podía irse si quería, pero que eso significaba empezar desde cero, otra vez, sin red de apoyo. Y él, que había llegado con toda la soberbia del mundo, me dijo en voz baja, entonces me quedo. Salió de mi oficina sin esperar respuesta. Y esa fue la primera vez que lo vi verdaderamente vencido. Ya no quedaban ni restos del tipo que una vez me llamó parásito. Ahora solo quedaba un hombre intentando mantener algo de dignidad mientras veía cómo se le escapaba entre los dedos. Y lo más jodido es que yo no había terminado. Porque aunque ya había conseguido quebrarlo, todavía no había escuchado lo que más deseaba oír, un reconocimiento directo, una disculpa, una admisión abierta de que se había equivocado. No iba a detenerme hasta que esas palabras salieran de su boca, con todas sus letras, sin evasivas. Porque mi venganza no era castigo. Era reeducación. Y ese cabrón todavía tenía mucho que aprender. Actualización final. Habían pasado casi 6 semanas desde que Richard pisó la agencia por primera vez con esa mezcla de arrogancia camuflada y desesperación contenida. Se había vuelto parte del mobiliario, uno más entre los pasantes que se deslomaban por sacar adelante campañas de clientes que ni siquiera sabían sus nombres. Pero lo suyo ya no era solo cansancio físico o vergüenza social. Era otra cosa. Era resignación. Esa clase de resignación que solo sienten los que han tenido que tragarse su propio ego a cucharadas diarias, en un lugar donde nadie los admira, nadie les aplaude y, peor aún, donde cada error, por mínimo que sea, se transforma en una señal de incompetencia frente a ojos que no perdonan. Lo vi desgastarse con cada día que pasaba. Lo vi ir dejando de arreglarse, dejando de hablar, dejando de intentarlo. Un viernes cualquiera, cuando el equipo se estaba preparando para cerrar temprano porque habíamos cumplido los objetivos mensuales, Richard se me acercó de nuevo. Esta vez ya no venía con rodeos ni con el disfraz de profesional buscando una oportunidad. Tenía los ojos hinchados, las manos entrelazadas como un niño pidiendo permiso y la voz apagada como quien lleva horas ensayando una frase que le pesa. Me dijo que necesitaba hablar, pero que esta vez no era para discutir su puesto, ni para pedir referencias, ni para que lo ayudara a encontrar algo mejor. Me dijo, y esas palabras no se me van a olvidar, que necesitaba disculparse. No fue una disculpa elegante ni pulida,
No hubo frases de autoayuda ni tono de discurso. Fue cruda. Torpe. Real. Dijo que había sido un imbécil. Que me había juzgado sin saber nada de mi trabajo, de mi esfuerzo, de lo que realmente hacía. Dijo que se dejó llevar por su complejo de superioridad, por su necesidad de validación frente a su familia, y que, en el fondo, siempre había sentido una especie de envidia encubierta por no tener el valor de hacer lo que yo hice, dejar un empleo seguro para construir algo propio. Me dijo, sin mirarme directamente, que nunca pensó que tendría que llegar al fondo para entender lo mucho que había perdido por creerse más que los demás. Yo lo escuché en silencio. No lo interrumpí. No lo apuré. Lo dejé desahogarse por completo. Cuando terminó, respiré hondo, crucé las piernas y le pregunté qué era exactamente lo que esperaba ahora. Me dijo que no quería volver a ese tipo de vida. Que si tenía que quedarse en la agencia ganando una miseria, lo haría, pero quería recuperar la confianza. Quería empezar de cero, con dignidad. Le respondí con calma que la disculpa era un buen comienzo, pero que el respeto no se exige, se gana. Le recordé cada uno de los momentos en los que me hizo sentir como una carga para la familia, como un fracasado que debía agradecer que lo dejaran sentarse en la misma mesa. Le dije que esas cosas, cuando salen de la boca de alguien que cree estar por encima, dejan heridas profundas. Le advertí que no se trataba solo de haberme subestimado a mí, sino de haber usado su poder para aplastar al otro sin motivo, solo para inflar su ego. Y que eso, en mi mundo, se paga. No con violencia. No con gritos. Sino con tiempo, con vergüenza y con una jodida dosis de realidad. Le ofrecí una opción. Podía marcharse en ese momento, con una carta de recomendación genérica y un bono simbólico por el tiempo invertido. O podía quedarse bajo las mismas condiciones por un mes más y ganarse una recomendación de verdad, construida con hechos. Me pidió que le diera ese mes. Acepté, pero le dejé claro que si en algún momento se quejaba, dudaba o intentaba esquivar sus tareas, se iría sin nada. Asintió sin cuestionar. Y se fue, caminando lento, pero con algo distinto en la postura. Ya no era el cuñado que venía a buscar ayuda desde el pedestal. Era simplemente un hombre que, por fin, había entendido lo que significa ser humilde. Al finalizar ese mes, cumplió. Fue puntual, preciso, educado. Tomó cada crítica como una lección, se quedó horas extras sin que se lo pidieran, ayudó a otros pasantes con tareas que ya conocía, y hasta se ganó un par de bromas amistosas por parte del equipo. Cuando llegó el momento de su salida formal, le entregué la carta. No era genérica. Estaba bien escrita, sincera, y reflejaba el crecimiento que había tenido. Le agradecí el esfuerzo, y él me estrechó la mano con fuerza, mirándome a los ojos, por primera vez desde que todo comenzó. Me dijo que esperaba, algún día, poder trabajar conmigo de nuevo, pero como alguien que estuviera a la altura. Le respondí que eso dependía de él. Que las puertas, a veces, no se cierran. Solo se entornan para que aprendamos a tocar antes de entrar con los pies. Después de que se fue, me senté frente a mi escritorio, revisé un par de correos y cerré la laptop. Respiré profundo y pensé en todo lo que había pasado. No fue solo una venganza, aunque sí lo fue. Fue un proceso. Una reconstrucción forzada que lo obligó a ver lo que realmente había detrás de la palabra esfuerzo. En este país, y especialmente en esta cultura de logros falsos y poses digitales, muchos creen que tener un título o un trabajo de oficina los convierte en mejores personas. Pero lo que define a alguien no es cuánto gana ni dónde trabaja. Es cómo trata a los demás cuando cree que no va a necesitar nada de ellos. Y Richard, bueno, ahora lo sabía muy bien.